Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Nora Giordano y es un gusto compartir con ustedes este hermoso día y la cultura nuestra de cada día también. Día más días más días. Tenemos ya al aire el programa número 87 y este es el primero de nuestra tercera temporada. Arrancamos hoy en vivo con el primer programa del año junto a Javier Landó, nuestro operador, que agradecemos hoy que esté con nosotros, y al equipo de producción de AIX, que es Ana Sarcevic y Pamela Ferreira. Todavía no estamos todos reintegrados porque, bueno, hay que ir ajustando el año, horarios y un montón de cositas. Así que, bueno, de a poquito vamos a ir acomodándonos. Nos pueden escuchar todos los miércoles de 11 a 12 horas por la 94.7 FM de Radio Palermo o verlo en directo por YouTube. Ponen Radio Palermo Multimedia y ahí tienen el programa en vivo. Si quieren comunicarse con la producción, pueden mandar un email a noragiora@hotmail.com o info@aix.org.ar. Para los que no nos conocen, Arte y Cultura para la Salud es una ONG que trabaja la integración por medio del arte. Es una organización social que promueve y desarrolla proyectos para mejorar la calidad de vida. Y comenzamos hoy, comenzamos el año agradeciendo un año de pleno trabajo y lleno de nuevas oportunidades. Tenemos hoy como invitado especial al licenciado Marcelo Prudente. Vamos a trabajar la temática del arte como prevención en la salud. Y el licenciado Prudente es uno de nuestros especialistas. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Nora. Le agradezco la invitación y a la radio también por este espacio. Y bueno, espero que sea muy interesante. Seguro que todas las cosas que podamos ir armando acá van a salir todas bien. Voy a leer un poquito tu currículum porque sé que vos no lo vas a decir, entonces vamos a informarles un poquito quién es Marcelo Prudente. Nació en 1962 en Buenos Aires. En 1982 participó de la Guerra de Malvinas como soldado conscripto en el territorio de las islas. Es artista plástico autodidacta, estudió dibujo y pintura en el taller del maestro Domingo Onofrio. Es psicólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires. Hizo el posgrado de especialista en arteterapia recibido en la Universidad Nacional de UNA en el año 2003. Desde 1993 hasta 2013 se formó y trabajó como psicólogo clínico y arteterapeuta de niños con trastornos generalizados del desarrollo y en la Fundación Vivir y Crecer, Comunidad Terapéutica del Oeste, bajo la dirección del doctor Jorge Golini. Sí. Y la coordinación de la licenciada Gabriela Steffen. También es terapeuta de grupos de psicoterapia en el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, dentro del Plan de Salud para Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires, durante el año 1998. Desde el 2000 hasta la fecha trabaja en el Centro de Terapias por el Arte del Hospital Británico de Buenos Aires como psicólogo y arte terapeuta, bajo la coordinación del doctor Carlos Caruso y las jefaturas del servicio del doctor José Bozo y del doctor Gustavo Amido. Bueno, y tendría para seguir leyendo. Sí, está bien. Pero vamos a parar acá. Hoy nos hubiera gustado también que estuviera el doctor Caruso, pero se nos fue de vacaciones. Sí. Así que bueno, Carlos, que pases unas re lindas vacaciones. Nosotros trabajamos por vos. Así que bueno, contanos un poquito, Marcelo, cómo fue que decidiste entrar dentro de esta órbita psicológica, terapéutica, plástica. Bueno, yo cuando me recibí, al poco tiempo pude entrar a trabajar en la Fundación Vivir y Crecer, y al ser una
un dispositivo de comunidad terapéutica de día. ¿Te recibiste después de haber ido a Malvinas o antes? No, Perdón. Después. Sí. Cuando ingresé a trabajar en este lugar, era muy claro que uno tenía que tener recursos más allá de lo que había estudiado, digamos, para poder trabajar con niños, digamos, con tantas dificultades de la comunicación y del lenguaje. Y bueno, yo tenía en realidad yo dibujaba y pintaba desde siempre y en un momento... ¿Te gustaba? Sí, en un momento tuve oportunidad de conocer a Domingo Onofrio, que es un artista plástico maravilloso, y bueno, eso me impulsó a conectarme más, claro, con la plástica de otro lugar, y bueno, ese era el recurso que yo tenía. Entonces, en el tratamiento con estos niños, tuve que usar lo que conocías, lo que conocía para poder trabajar con ellos. Y lo que vivías, qué mejor que eso, claro, ¿no? Porque eran las experiencias propias vividas. Y la verdad que en ese momento el nombre en sí de arte terapia no resonaba. Yo no sé si no existía, por ahí sí, en otros países había como publicaciones que venían de Estados Unidos con ese... Y bueno, actualmente arte terapia acá todavía las obras sociales no lo reconocen. Por eso. En España están todas absolutamente reconocidas. Es decir, yo incluso algunos primeros trabajos que yo presenté en la universidad, en jornadas de salud mental o en ese tipo de eventos, yo me presentaba como psicólogo de una comunidad terapéutica infantil que hacía un taller de arte, no como arte terapeuta, digamos. Claro. Y eso después empecé a hacer toda una investigación bibliográfica de cuáles eran los antecedentes acá, porque incluso acá hay una historia muy rica de psicoanálisis y arte. De psiquiatría y arte. De muchos años. De muchos años, digamos, sin que tuviera esa denominación de arte terapia. Entonces, bueno, después en un momento me conecté con las personas que estaban formando, recién como gestando el posgrado del IUNA, digamos, cuando recién todavía no era un posgrado, era como una especie de curso de extensión universitaria. Uh-huh. Y bueno, ellos me conocieron y cuando hubo la oportunidad que ya se formó el posgrado me dijeron, bueno, ¿querés hacerlo? Y fue interesante. Claro. Entonces, bueno, arrancó por ese lado. Después todo fue buscar, investigar, leer distintos autores. Y ver el crecimiento que veías que tenías con tus pacientes. Obvio, ¿no? hacer y evaluar el trabajo de uno, digamos. Claro. O sea, después conectarse con otros colegas y ver qué estaban haciendo. Y me parece que ese es el proceso que uno va haciendo, digamos, desde su lugar. Claro, y sí. Es la investigación incluso, claro, también que uno tiene que estar atento. Sí, uno, digamos, siempre, yo tuve suerte de que siempre que entraba en un lugar así a trabajar, o que había gente que sabía más que yo, eso es fundamental, digamos. Claro, entonces, ¿qué te parece? Estar rodeado de grandes maestros, entonces, magnífico. Una de las cosas que siempre me decían y que yo pude comprobar es que la experiencia que vos tenés, por lo menos en el ámbito clínico de la psicología, y yo creo que en otros casos también, no es una cuestión de cantidad y de horas es la calidad. Es una cuestión de cómo vos podés evaluar tu propio trabajo y sacar conclusiones. Porque vos podés tener, a veces hay gente que tiene mucha experiencia en instituciones que como que lo agobian de trabajo, digamos, porque a veces el recurso es poco y uno tiene como que, digamos, trabajar muchísimo y en realidad terminan haciéndose mal ellos y la experiencia esa tan abrumadora después no la puedes apropiar, porque es una experiencia que te pasó por arriba, te pisó la cabeza, pero digamos no es una experiencia que vos la ganás como evaluando, supervisando, claro, ¿no? Entonces la experiencia tiene que ser una experiencia que vos puedas acotarla, la puedas enmarcar, la puedas encuadrar, la puedas evaluar, digamos. Claro, pues si no es una cosa que te pasa por arriba y no. Claro, tiene que ser algo científico, comprobable, obviamente. Claro, entonces bueno, a partir de eso es que uno va creciendo, va pudiendo leer, va pudiendo conocer otros colegas y
confrontar su experiencia con otros y sacar conclusiones. Sí, y bueno, y ahora eso ha crecido muchísimo, ¿no? Es Ujú. como que yo me acuerdo en el año 92, 94, había muy pocas ONGs y después en el año 96, 97 hicieron como eclosión y empezaron a aparecer todas las cosas Sí, y sí. el cuidado con la discapacidad, Ujú. todas las aperturas hacia el arte, que bueno, que oficialmente cuestan todavía implementar, como dijimos recién, las obras sociales no las implementan todavía como Claro. como una terapia, Ujú. pero bueno, de a poco. O por lo menos, digamos, sí las implementan, pero no las reconocen dentro de lo que es obligatorio brindar. Exacto, Entonces, exacto. el socio de la obra social o de la prepaga o lo que sea, es una cosa que la tiene que pagar aparte. Bueno, entonces eso no facilita Claro, claro. el desarrollo. Ahora, musicoterapia creo que eso está más reconocido que arte terapia, porque eso empezó antes, ¿no? Sí, pero aparte es una cosa muy diferente en el sentido de que ellos han logrado hacer una carrera de grado de musicoterapeuta. Ujú. Entonces el musicoterapeuta es un terapeuta que hace ya una carrera de grado independientemente de ser psicólogo o de hacer otro tipo de carrera en salud, y eso, digamos, no es como se ha venido gestando el tema de arte terapia. Arte terapia Claro. ya nació acá como un posgrado, entonces ya el título habilitante en este país para ejercer en salud es el título de grado. Claro. Entonces es distinto, digamos, están como en lugares diferentes, digamos, ¿no? Pero en Y sí, el bueno, o sea, único- es el recurso de la música usado en la terapia. Claro, y el único oficial es el UNA ahora, nada más, ¿no? Por ¿O ahora, hay otros por ahora sí. oficiales? No hay Ujú. todavía. Por ahora sí. Hay una tecnicatura en arte terapia que está en una universidad privada que ahora no me acuerdo, y es oficial, pero no como licenciatura ni como posgrado, como tecnicatura. Como tecnicatura. Ujú. Nos tenemos que ir a nuestro primer Bueno. corte. Ujú. Javi, nos vamos a la primer tanda. Les recuerdo mi mail por si quieren mandar mensajes, noragiora@hotmail.com. RPLM. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde va? 1000 niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
seguimos en Arte y Cultura para la Salud junto al licenciado Marcelo Prudente. Y bueno, ahora, como el tema nos va llevando en sí mismo, Marcelo, contanos bien cómo empezó la Asociación Argentina de Arte Terapia y cómo se formó, cómo pelearon por el título, como me decías recién, por ser Asociación Argentina, ¿no? Claro. Sí, en realidad, digamos, las personas que participaron de la creación, de la fundación de la asociación, fueron, en principio, la mayoría eran personas que ya venían formando un grupo que era el capítulo de arte y psiquiatría de APSA, la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Eso fue un paso grandísimo, que APSA abriera las puertas, claro, a todo esto, ¿no? Claro, APSA es una asociación de psiquiatras, pero hay asociados que son psicólogos, digamos, no es que son todos psiquiatras. Entonces, yo al conocerlo al doctor Carlos Caruso, que había sido el que fundó el capítulo de arte y psiquiatría, empezamos en un momento a dar un curso en APSA, digamos, un curso de introducción al arte terapia. Entonces ahí participaban diferentes profesionales de la salud, pero que tenían un recorrido en el arte. El doctor Carlos Caruso es músico, el doctor José Japosnik es escritor, el doctor Francisco Berdichevsky es poeta, digamos, la licenciada Aurelia Chiliemi es había sido bailarina en su momento y después fue danzaterapeuta y psicóloga, digamos. Entonces, con ese conjunto de profesionales, en determinado momento decidimos hacer la Asociación Argentina de Arte Terapia, más allá de que el capítulo sigue funcionando. Funcionando en APSA. Claro. En el año 2007 se hicieron todos los trámites para lograr hacer una asociación, que es bastante complicado. Y el tema del nombre fue que nosotros queríamos poner la Asociación Argentina de Arte Terapia, que sea una asociación nacional del país. Y bueno, sea, frente a lo difícil de armar una ONG, lo difícil fue nosotros no sabíamos, Argentina, claro, por la palabra. No sabíamos que eso implicaba, digamos, una problemática más, digamos, que de alguna manera demostrar que uno tenía antecedentes en el trabajo en salud mental con arte en el país desde hacía bastante tiempo, que realmente había muchos de estos profesionales que lo tenían. Y incluso en el exterior, porque muchos de estos profesionales habían trabajado este tema en conferencias o en congresos internacionales. Entonces, por eso logramos que nos dieran ese nombre. Claro. Bueno, a partir de ese momento empezamos a tratar de armar una formación en arte terapia para profesionales que quizá la mayoría estaban de alguna manera haciendo cosas que tenían que ver con la utilización de los recursos del arte en la psicoterapia, pero no lo terminaban de integrar, o no siempre faltaba alguna no podían cosilla. Conceptualizar. Entonces, con esa idea es que empezamos la formación integral en arte terapia, que por lo menos a diferencia de lo que había en ese momento, es que por ejemplo, la formación de Luna era solamente en plástica y terapia, digamos, ¿no? Ahora, la formación que da Luna tiene que ver con que es una carrera de posgrado nada más. Es un posgrado. Porque tiene que estar, por ejemplo, el psicólogo, claro, tiene que ser psicólogo. Puede ser, en general, van profesionales que tienen licenciatura en salud, puede ser psicólogo, pueden ser psicopedagogos, pueden ser arte, o también los que son que antes eran los profesores de arte, que ahora son licenciados, porque ahora la carrera es una carrera de grado, una licenciatura. Y entonces en principio, claro, era la mayoría de las personas que asistían eran de esas carreras. Claro. Y ahí se trabajaba la cuestión de la plástica, nada más. Entonces nosotros como ya del capítulo veníamos trabajando la integración de distintos lenguajes artísticos,
Entonces la formación la quisimos hacer justamente con un recorrido por diferentes. Por diferentes, claro. Claro. Entonces, Tomar todas las claro, ramas. incorporamos la danza, la escritura, la plástica, la música y el teatro, o Claro. digamos, las dramatizaciones en la psicoterapia, digamos. Y así arrancamos y bueno, ya sé desde el año 2008, 2009 que ya empezó y todavía sigue. Y después también fuimos agregando talleres, supervisiones, todo un montón de cosas que hacen a la formación de una persona que quiere hacer este recorrido de integrar el arte con la psicoterapia. Claro. Y recogiendo los resultados que van viendo, ¿no? Porque sí, y siempre, digamos, todos los años nosotros presentamos trabajos de clínicos en los congresos de APSA y en otros congresos. A veces hemos ido a Brasil, a veces algunos han podido viajar a Europa. ¿Este año qué van a hacer? ¿Van a hacer de vuelta a Mar del Plata como hicieron el año pasado? Sí, como venimos haciendo desde el año 2001. Desde 2000 en Mar del Plata junto con el Congreso de Arte de APSA, el Congreso de Psiquiatría. Digamos, ahí, digamos, el capítulo de Arte y Psiquiatría y la asociación conjuntamente presentan trabajos científicos, talleres, mesas redondas, todo ese tipo de dispositivos que se arman en los congresos. Uh-huh. Tratamos de participar lo más posible. Pero bueno, cada vez hay más gente y cada vez se restringen más los espacios. Y bueno, es una cuestión que también que tiene esto es que mismo los psiquiatras que trabajan en esto, en general, no son los psiquiatras que los laboratorios les pagan para asistir a los congresos o que le dan posibilidad de tener un alojamiento, ese tipo de cosas, porque nosotros lo que genera la psicoterapia por el arte o la arte terapia es que uno termina desmedicalizando en general a los pacientes, digamos. Claro. O sea, es otro tipo de La trabajo. idea es esa. Claro, entonces en general todo ha sido a esfuerzo de cada uno, digamos, claro, lo que fuimos haciendo. Está bien. Bueno, eso tiene que ser así de alguna manera. Es así. Pero yo creo que APSA, que ya de lugar, el año pasado hablábamos con el doctor Caruso, que es muy importante, ¿no? Que ya esté la convocatoria tan abierta y que se hayan visto tantos adelantos en todo lo que es el arte como terapia. Claro. Para las personas, sí, ¿no? Incluso APSA brinda una formación para los psiquiatras, digamos. Hay como un posgrado para los psiquiatras que se reciben y dentro de ese posgrado para psiquiatras nosotros hemos participado con el curso de introductoria a arte terapia, como por ejemplo en ateneos clínicos, dentro de la formación. O sea que ya se está digamos, dando este tipo de conocimientos para psiquiatras que te están formando, lo cual es muy importante porque saben que existe, digamos, claro. ¿No? Que no es solamente una cuestión farmacológica claro. Bueno. Y esos cursos o jornadas son las que dan en el Británico, en el Hospital Británico. No, esos son ateneos que son del capítulo de la asociación, pero son abiertos. Ah, ok. En esa formación de posgrado de los psiquiatras nos convocan en el año, ellos hacen ateneos clínicos, aparte de las materias que cursan. Uh-huh. Algunos de esos ateneos, nosotros vamos y presentamos casos de patología, pero tratados a través de la arte terapia. Bien, o sea que aparte de APSA hay un montón de focos que se van abriendo también. Sí, también yo desde el año 2013 con la licenciada Paola Grisman hacemos un seminario de exploración e investigación en el proceso creador y como un dispositivo alternativo, porque es más intensivo, es una vez cada 2 meses, de 6 o 8 horas, entonces si bien no es exactamente, no reproduce lo que es la formación de la asociación, pero es un lugar donde se trabaja desde el punto de vista vivencial y se le da una orientación bibliográfica y de proyectos que están haciendo. Y viene gente del interior del país, ha venido gente de Uruguay, de Brasil, digamos, porque para viajar la
gente prefiere, digamos, venir una vez cada tanto y llevarse material. Y llevarse material y poder hacer algo de 6 horas, de 8 horas. Claro. No puede asistir a otro tipo de formación. Entonces, bueno, se van creando los dispositivos que hacen falta o que a uno le parece que es lo que requiere las personas para formarse. Y el momento frente a las situaciones que se están viviendo, ¿no? También. Que son situaciones tan violentas que estamos viviendo los seres humanos, porque no es solamente acá, sino que es en el mundo en general. Sí, obvio. Entonces tenemos que ver de alguna manera cómo bajar ese nivel de violencia con todo lo artístico, ¿no? Sí, sí. Nos tenemos que ir a otra pausa. Javier, nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. 94.7. Y seguimos en Arte y Cultura para la Salud con el licenciado Marcelo Prudente y nos vamos a ir extendiendo un poquito más ahora en este bloque para que nos cuentes, Marcelo, sobre las casas asistidas y cómo funcionan, o dentro de lo que vos puedas contar, cómo funcionan hoy las instituciones actuales, en capital y en provincia, porque sé que tenés experiencia en ambas, ¿no? Sí, sí. En el caso de las casas asistidas o de medio camino, es algo que empezó a fines de 2016 en el contexto de la clínica psiquiátrica Casa de Nuestra Señora del Pilar de Luján, que depende de la Orden de San Juan de Dios, que tiene distintas clínicas en todo el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Ellos, de alguna manera, adhiriendo o tratando de seguir la nueva ley de salud mental, empezaron a pensar la posibilidad de dispositivos de externación. Y bueno, una de estas opciones, que no es que es un invento, ¿cierto? Ya está comprobado, es algo, ya está algo hecho. que se ha hecho, aunque no estaba la ley, se hacía desde antes. Claro. Y entonces empezaron a ver cómo podían armar casas. Como esta clínica está en la comunidad de Luján, que es una comunidad, es grande, pero digamos no es una macro ciudad como la que vivimos acá. Entonces, los pacientes que hacen bastante, la mayoría que estaban internados ahí, de alguna manera por salidas con los familiares o permisos, ese tipo de cosas, conocían ya un poco la ciudad de Luján. Entonces, al tener una casa ahí, es un ámbito de inserción un poco más flexible, digamos. Es una comunidad más pequeña, es más fácil salir a la calle y que uno lo conozcan y lo saluden. Entonces, es importante eso para la reinserción de los pacientes, es un punto bastante interesante. Entonces, lo que pasa es que en un pueblo debe ser más fácil, claro, porque la por eso comunidad, digo, ¿no es cierto?, por eso. se conocen. Claro, no sé si eso funcionando en capital, digamos, uno le tendría que, como que tendría que apoyar más la reinserción con más recurso humano, porque no es lo mismo salir acá a la calle que nadie te claro, da bolilla, no se conocen la gente del mismo edificio. Claro, sí, y que en general todo tenés que viajar para ir a un lado o a otro, ahí más o menos la mayoría de las cosas se están caminando, digamos. Entonces, bueno, creo que eso favoreció, y bueno, lo que hace en sí, desde el punto de vista así como administrativo, por el momento es que los pacientes, la mayoría están por internación, por una obra social que le paga a la clínica la internación. La internación. Entonces, más o menos juntando 4, 5, 6 pacientes, uno alquila una casa, la clínica alquila una casa y los asiste en principio con más cosas, porque como ellos salen de un dispositivo, digamos, de internación, de hospital, claro, que tienen todo. Una persona que va y le dice cuando se tiene que bañar, una persona que le lava la ropa, lo llaman para cuando tienen que desayunar la comida almorzar. te la sirven, claro, y ya está hecha. Entonces, por un lado eso es terrible porque las personas cuando pasan muchos años como que van como perdiendo el hábito, claro, desapropiándose de lo que sabían, claro, incluso porque muchas personas habían sido
habían tenido trabajo, habían estudiado, ¿no? Y bueno, eso se va perdiendo. Frente a una crisis se cae todo, claro. Entonces, bueno, la crisis y la cantidad de años internado, porque si vos tenés una crisis, pero cuando estás compensado, más o menos, tenés un dispositivo que más o menos te permite volver, digamos, no perdés. Pero si vos estás 10 años, o 15 años, o 20 años. Esa costumbre que uno va creando, el hábito de no que hacer nada. Se pierde claro, absolutamente. ni de crear, de pensar qué es lo que voy a hacer de comer. Nada. ¿No? Eso es increíble, que uno a veces no se da cuenta y dice, no, ¿cómo pasa esto así? Sí. Bueno, y estas casas se tienen que hacer cargo ellos ya de hacer la comida. En realidad, por eso te decía, cuando recién se inicia, los asisten más, por ejemplo, de la clínica, le mandan la comida al principio, hasta que con el tiempo le empiezan a mandar más las cosas crudas para que ellos se cocinen, y después, pasado más tiempo, porque esto lo que va ocurriendo es que las personas se van realmente insertando. Entonces, bueno, hay pacientes que llegan en algún momento a hacer algún tipo de formación o estudio, otras a conseguir algún trabajo, o hacer algún emprendimiento apoyado también por la clínica. Entonces empiezan a tener dinero. Claro. También se convoca a las familias para que apoyen esto y de alguna manera estén de acuerdo. Ver de que y estén apoyen, más independientes. Y bueno, entonces quizá en algún momento desde el punto de vista terapéutico es mejor dejar de asistir en algunas cosas y para que ellos se lo gestionen. Claro. Entonces, bueno, si se le van a mandar alimentos secos nada más. Lo demás lo tienen que comprar ustedes, elegir lo que quieren comprar, lo que quieren comer, o sea, ese tipo de cosas. Sí, Entonces, sí. bueno. Y ahí es donde se va creando la independencia nuevamente. Hasta que se pueda organizar, digamos, de alguna manera la persona y tener un proyecto realmente de vida independiente, aunque pueda seguir un tratamiento ambulatorio, digamos. O sea que la idea es de los hospitales como el Borda, como el Moyano y todo eso, que con el tiempo desaparezca. Sí, o sea, y que sean todas teóricamente casas... por lo que dice la ley, deberían convertirse en centros o hospitales polivalentes, es decir, no solamente psiquiátricos, y que la psiquiatría pase a ser una psiquiatría de lo agudo, más que nada, y que se pueda compensar el paciente y después pueda salir a este tipo de dispositivos, ya sea hospital de día, casas asistidas o tratamiento ambulatorio, y pueda integrarse mucho más rápido, digamos, otra vez a su vida. A su vida y a su propia independencia. Claro. Es sumamente interesante. Y sí,